Ok, buenas tardes Lucy, bienvenida. Vamos a darle unos 5 minutitos más a Ámbar a ver si se conecta. Sí, vamos a ver si se conecta para que ya empecemos la clase, ¿no? Ok, hola, buenas tardes, profe. Buenas, buenas, buenas. Voy a bajar un poquito porque está muy fuerte. Ok, entonces, bueno, ya tenemos aquí. Bien, te decía, le vamos a dar unos momentitos a Ámbar a ver si se conecta y empezamos la clase, ¿vale? Claro que sí, profe, nada más. Ya le mandé el link, creo que no tenía cómodo, cómo que le llegue el link, pero ya se lo mandé. Ah, ok, ok. ¿No está en el grupo de WhatsApp? Sí, pero no sé, no sé por qué. Pero ya se lo mandé, creo que ya Ya. se debe estar conectando ya. Ok, ok, la esperamos a ver.
Ok, está tardando un poquito, vamos a darle dos Creo minutos que le está más. costando trabajo conectarse. Sí, puede Solo ser. Gustavo dice que no tiene luz. Ajá, sí, me avisó que no tenía luz y pues no se podía conectar, ¿no? Le decía yo que Ajá, desde es lo su que dice. celular, pero me dice que no tiene suficiente saldo. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y con el saldo no se gastaría mucho. Pues bueno, dependiendo de en qué compañía esté, ¿eh? Dependiendo de qué compañía Ah, esté y ok. qué condiciones Sí. le estén dando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo redes sociales ilimitadas, entonces no tengo ese problema, no tengo ese problema del saldo, ¿no? Pues no se me agota. Aparte de que yo estoy en plan, pero por ejemplo, en Telcel sí hay muchos problemas en ese aspecto porque te come tu saldo de volada y no te dice que te da una cierta cantidad de megas, pero luego esa cantidad de megas te lo come así en un dos por tres y tu saldo se lo lleva pero de volada, ¿no? Entonces sí, Ah, ok. sí hay problemitas por allá, ¿no? Yo por ejemplo Ah, no. bueno, pero no sé, como tenemos internet, Ujú. Sí, exactamente. o sea que a nosotros gracias a Dios, Si tienes internet no tienes problemas porque te conectas a internet y ya está, no le pasa nada a tu saldo, ¿no? ajá, así Pero sí. por ejemplo, yo tengo la aplicación de mi AT&T y ahí tengo mis redes sociales ilimitadas y entonces una de las que tengo ahí registradas es la de YouTube, que es parte de Google, y Google pues me da los accesos a las demás opciones y no me come saldo, no me crea este importes así de más ni nada, ¿no? Yo pago mi plan normal y listo. Aparte de que pues agarré un plan donde me dan el triple de megas de lo normal, ¿no? O sea, aproveché la promoción y entonces ahorita La tengo, promoción. tengo un buen de megas para navegar y no tengo problema. No me las acabo, definitivamente, no me las acabo, ¿no? Ni mi hijo, Oye, igual está Moisés, yo ¿sí? a UNEFOM, es bueno igual el UNEFOM. Pues lo que tiene Unifón es la falta de cobertura en muchas partes, Ah, sí, sí. sí. Sí, ese es el problema de Unifón, porque sí tiene muy buenas promociones, tiene buenos equipos y todo, pero la cobertura es lo que le falla, sí, su cobertura. Sí, no. Sí, eso sí es cierto. Eso sí. Sí, porque a él le ponen 100 pesos a su teléfono Ajá. y le tarda casi un mes. Sí, sí, porque en cuanto a llamadas y todo eso está muy bien, está muy bien. El problema es la cobertura, que incluso dentro de la Sí. ciudad hay zonas donde no hay cobertura, no tiene cobertura dentro de la ciudad. Ahora, saliendo de la ciudad, pues hay muchas zonas donde se quedan sin señal. Bueno, vamos a iniciar porque ya pasó bastante tiempo y no veo que se conecte Ámbar. Este, Vamos a iniciar, vamos a ver lo que es el concepto de sistema y bases de datos. ¿Sí? Y Entonces, estos chicos no se han conectado, no se han conectado. Juan y Carlitos. No, no. Pues ya ves, ayer no se Ayer conectaron. tampoco. Ayer no se conectaron. Y hoy pues tampoco se han conectado, ¿no? No los conozco. Y hoy platicaba con el coordinador, con Víctor, y me decía Víctor que sí, dice, esos muchachos se conectan muy rara vez, faltan muchos. Pero pues bueno,
vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Bien, voy a compartir una ventana, mi ventana de PowerPoint, para que veas la presentación, ¿no? Donde tengo lo de sistema. Ok, y entonces aquí está sistema, definición general de sistema. ¿Sí? Entonces dice, la palabra tiene muchas connotaciones, es conjunto de elementos interdependientes e interactuantes, grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado. El ser humano, por ejemplo, es un sistema que consta de varios órganos y miembros. Solo cuando estos funcionan de manera coordinada, el hombre es eficaz. ¿Sí? Cuando el sistema, el cuerpo humano funciona bien, pues el hombre es eficaz, ¿no? Cuando nos falta algo, pues ya perdemos mucho, ¿no? Por ejemplo, nos falta una pierna, pues podemos trabajar y podemos hacer muchas cosas, pero no tenemos la misma eficacia que teniendo todo el cuerpo completo, ¿no? Igual, si nos falta un brazo, si nos falta un ojo, o sea, cualquier parte del sistema que nos falte, pues ya no es la misma eficacia. Ok, de igual manera, se puede pensar que la organización es un sistema que consta de varias partes interactuantes. Podríamos entender al sistema como un todo organizado o complejo, un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo humano, pues tenemos varios sistemas, ¿no? Tenemos el sistema nervioso, el sistema locomotor, el sistema digestivo, etcétera. Pero todos en conjunto forman un solo ser humano. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un solo conjunto. Ok, ya está Ámbar aquí con nosotros, muy bien. Bienvenida, Ámbar. Buenas tardes. Buenas, bienvenida. Bien, entonces decimos aquí, cualquier conjunto de partes unidas entre sí puede ser considerado un sistema, desde que las relaciones entre las partes y el comportamiento del todo sea el foco de atención. Realmente es difícil decir dónde comienza y dónde termina determinado sistema. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. ¿Sí? Es posible pasar de un sistema a otro que lo abarca, como también pasar de una versión menor contenida en él. El término sistema es generalmente empleado en el sentido de sistema total. Y esto es muy común, decimos, bueno, es que el sistema, ¿sí? Es que el sistema, cada vez que hablamos de algo que está mal o algo que no nos parece, decimos, es que el sistema, ¿sí? Es que el sistema, y le echamos la culpa al sistema. No nos quedamos nada más con qué es esa persona o es ese momento, ese evento, sino decimos el sistema, ¿sí? Abarcando todo. Dice, los sistemas pueden operar simultáneamente en serie o en paralelo. Esta es una terminología que se utiliza mucho en electricidad, por ejemplo, ¿no? Cuando ponemos los focos en serie, tenemos una serie de foquitos con los que iluminamos nuestro árbol de Navidad, nuestro nacimiento, nuestra puerta, lo que sea, ¿no? Son series de foquitos. ¿Por qué se llaman series de foquitos? Porque están en serie. Con un foquito que se queme ya no prende toda la serie. En paralelo quiere decir que van a ir al mismo tiempo todos, pero son independientes. O sea, si uno se quema, los demás siguen prendiendo y no pasa nada.
¿Cuál es la diferencia entre serie y paralelo? Que bueno, en serie todo se comparte y todo se apoya. Y con uno que falle, pues se viene abajo todo. ¿Cuál es la ventaja de en paralelo? Que en paralelo se puede caer uno y todo lo demás sigue funcionando. ¿Cuál es la desventaja de la serie? La desventaja de la serie es que con uno que falle se cae todo el sistema. La desventaja del paralelo es que a la última parte de la serie, bueno, a la última parte del sistema le llega menos potencia que a la primera parte del sistema. ¿Sí? Entonces todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Profe, ¿no se Sí. escucha bien? No se escucha bien. ¿Cómo se escucha? ¿Cortado? Mucho ruido. Mucho ruido. No, Ajá. sí, como que tiene eco. Como que tiene eco. O se escuchaba ruido Sí. de lo que tenía Ámbar puesto. Porque Ámbar ahorita silenció su micrófono. Ah, ¿Sí? ok, gracias, profe. No, o Sí, ahora sea, sí ya le no, escucho bien. díganme si están escuchando bien o no están escuchando bien. ¿Sí? ¿Escuchan bien o no escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí están escuchando Ahora bien? sí ya escucho bien. Se escuchaba como que ruido. Ajá. Ok. Bueno, sí, es que hay que tener cuidado con nuestros micrófonos, porque sí de repente pueden incluso hacer redundancia con las bocinas o con los audífonos, ¿no? En ocasiones me ha pasado que voy a dar clase y por alguna razón se empiezan a poner en ciclo mi bocina y mi micrófono. Hubo una ocasión en que iba a empezar a dar la clase y en que saludé a los alumnos, buenas tardes grupo, y se empezó a repetir, y buenas tardes grupo, y buenas tardes grupo, y buenas tardes grupo, y así estaba. Tuve que apagar la bocina, esperé como 2 ciclos y la volví a prender y ya agarró bien, ya dejó de hacer el eco, pero sí estaba pues fastidiando, ¿no? El eco. Sí hay que tener cuidado con ello, pero bueno, ya está, creo que ya se dejó de escuchar, ¿verdad? Bien, características de un sistema. A continuación revisaremos algunas de las características que tienen los sistemas. Propósito u objetivo. Todo sistema tiene uno o más propósitos u objetivos. Las unidades o elementos, como también las relaciones, tratan siempre de alcanzar un objetivo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de los sistemas legales? Pues impartir justicia, ¿no? Ese es el objetivo. Que se alcance o no se alcance es otra cosa, pero ese es el objetivo. Globalismo o totalidad. Como mencionamos anteriormente, todo sistema tiene una naturaleza orgánica y cada una de las partes del sistema están relacionadas entre sí, por la cual una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de este. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si agregamos un registro al sistema, pues todo cambia. Si eliminamos un registro del sistema, todo cambia. Si editamos un registro del sistema, pues todo puede cambiar. A lo mejor no, dependiendo del sistema que sea. Por ejemplo, un sistema de registro de clientes, ¿no? A lo mejor escribimos mal el nombre o el apellido y a la hora de que lo corregimos, el sistema nos lo reordena alfabéticamente y entonces puede cambiar el orden de las cosas, ¿sí? En efecto, el efecto total de esos cambios o alteraciones se presentará como un ajuste del todo al sistema.
Existe una relación de causa y efecto entre las diferentes partes del sistema. Cuando el sistema sufre cambios, existe un ajuste sistemático. Este ajuste es continuo. De los cambios y de los ajustes continuos del sistema se derivan dos fenómenos: el de la entropía y el de la homeostasia. La homeostasia. Entropía. ¿Qué es la entropía? Bueno, la entropía viene resumiéndose como una de las ventajas de trabajar en equipo. Dicen, ¿cuál es la ventaja de trabajar en equipo? Que siempre hay a quien echarle la culpa. Bueno, la entropía es la tendencia de los sistemas, que los sistemas tienen al desgaste, a la desintegración, para el relajamiento de los estándares y para un aumento de la aleatoriedad. A medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples. La segunda ley de la termodinámica explica que la entropía en los sistemas aumenta con el correr del tiempo. A medida que aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. ¿Sí? Por ejemplo, en los sistemas legales, ¿no? Cada vez que hay un juicio, sobre todo ahora que son juicios orales y todo eso, se va retroalimentando el sistema. Si se vuelve monótono el sistema, empieza a haber un cierto problema de que se va perdiendo lo que es el propósito de una determinada ley, ¿no? Pero cuando hay un caso y llega una retroalimentación, llega información con retroalimentaciones, este sistema se reajusta y se mejora y se disminuye la entropía, ¿sí? Tal es el caso de los juicios donde presentan algún resultado de un juicio similar y que tuvo un fallo diferente a lo que está intentando fallar esta vez el juzgado o el juez que esté a cargo de ello, ¿no? Eso sería un ejemplo de entropía y cómo evitar la entropía. O sea, nos volvemos monótonos. Vamos a decir, agarran un raterito en la calle, lo encierran y ¿qué pasa? Pasa 36 horas en el bote y sale. Y luego ya hasta se hizo amigo de los policías. Entonces, pues prácticamente está como en un hotel. O sea, ya se relajó toda la disciplina, toda la legalidad. Pero entonces viene de repente un caso donde no es un simple raterillo, sino hubo algo más grave, y entonces retoman nuevamente el reglamento, la seriedad que requiere el asunto, y se vuelve a trabajar de forma pues más básica, pero más fuerte, más seria, ¿sí? Eso es lo que va pasando con la entropía. Es la confianza que le va dando a la gente el hecho de poder brincarse las leyes o suavizar las leyes en su contra, porque ya es cliente de las leyes, ¿no? Y también el hecho de que están los mismos policías ahí, ya lo conocen, ya todo, ya se van haciendo amigos y entonces ya son más suaves con ellos, ¿no? Con los delincuentes. Entonces la información es lo que nos va a ir dando que esta entropía no se apodere de todo el sistema, sino que el sistema vaya mejorando,
Si por falta de comunicación o por ignorancia los estándares de autoridad, las funciones, la jerarquía, etcétera, de una organización formal pasan a ser gradualmente abandonados, la entropía aumenta y la organización se va reduciendo a formas gradualmente más simples y rudimentarias de individuos y de grupos. ¿Sí? Es más o menos lo que les decía, ¿no? Si pues ya la autoridad, como ya los conocen y todo, ya saben que son clientes, ya no les hacen todo el protocolo, sino, no, ya pásale, ya sabes lo que tienes que hacer, órale, déjame aquí tus cosas y camina, vamos a la celda, y así, ¿no? Ya se vuelve algo monótono y se va perdiendo esos estándares de autoridad, se van perdiendo. La homeostasis es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del medio ambiente. Ok. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los delincuentes, ¿no? Aquí en la preventiva. Bueno, esto quiere decir que se puede ir adaptando todo el sistema, como que ya se acostumbra, se adapta, ya sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Y en algunos casos es bueno el irse adaptando, pero en otros casos no. Por ejemplo, dicen, pues ya se adaptaron a que agarran a los raterillos y los encierran, ¿no? Pero hay cambios y hay un aumento de raterillos. Entonces, la policía se pone más alerta y empieza a ponerse más rigurosa, más estricta, y obviamente esto hace que todo el sistema se adapta al medio ambiente y controla un poco más la delincuencia, ¿no? Eso es la homeostasis. La entropía es todo lo contrario, es como se va desintegrando el sistema cuando ya les vale, bueno, total, ¿para qué lo agarramos? Solo va a dormir allá al bote, jala, camina por allá, ¿sí? Y el adaptarse a los cambios es, vamos a decir, en este caso sería endurecerse un poco más, disciplinarse y ser un poquito más duros, más rigurosos, sin caer en violencias ni nada de eso, ¿no? Más rigurosos para contener todo el sistema delincuencial, ¿no? Ok, concepto de información. Esto es importante también. La información está constituida por un grupo de datos supervisados y ordenados, los cuales ayudan a construir un mensaje basándose en determinado tema. La información permite la resolución de problemas, puesto que permite una adecuada toma de decisiones. Desde otra perspectiva, la información es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de datos da origen a los modelos de pensamiento humano. Existen diversas especies que se comunican a través de la transmisión de información para su supervivencia. La diferencia para los seres humanos radica en la capacidad que tiene el hombre para armar códigos y símbolos con significados complejos que conforman el lenguaje común para la convivencia en sociedad. ¿Sí? Nosotros pues nos comunicamos por medio de palabras, de dibujos, de símbolos, ahorita en las redes sociales por medio de emojis, ¿verdad? O sea, nos adaptamos a ese tipo de información. Ok, la información es parte fundamental y esencial de toda organización,
ya sea pública o privada. Este es la encargada de darle un nivel alto de competitividad frente a sus competidores, así como grandes posibilidades de desarrollo. A continuación conoceremos las diferencias entre datos e información. ¿Será lo mismo datos que información? No, ¿verdad? Una cosa es un dato y otra cosa es una información. Por ejemplo, si yo digo 16 del 6 de 2020, ¿qué estoy diciendo? Estoy dando fechas. Es una fecha, pero es un dato nada más. ¿Qué me dice eso? No me dice nada. ¿Verdad? Ahora, si yo digo, bueno, estamos en la clase del día 16 del 6 de 2020. Bueno, ya estoy dando una información. Ya tengo una información. Ya hay un englobe de todo, ¿no? Donde estoy no solo manejando un dato, sino dando una información. Bueno, información, diferencia entre dato e información. Dice, un dato se trata de una representación simbólica, la cual puede ser números, letras, hechos, situaciones, entre otros. Es decir, los datos son símbolos que describen hechos, condiciones, valores o situaciones. Los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Sin embargo, para que los datos puedan tener algún tipo de información, pueden asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. O sea, si, como les decía hace un ratito, ¿no? Bueno, si yo digo una fecha o si, vamos a decir, estamos hablando de leyes y nada más decimos 16.2. Ajá, pero ¿qué es eso, no? Bueno, el artículo 16, fracción 2. Bueno, ok, ya entendí. Ya sé por dónde vas, ¿no? Ya me voy a la ley y todo. Pero si nada más digo 16.2, pues ¿qué es eso? No sé ni qué es. No sé, son números. ¿Y de qué se tratan esos números? Bueno, entonces, esos son datos. Y la información ya sería todo el contexto, ¿no? Por eso dice, los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Sin embargo, para que los datos puedan tener algún tipo de información, pueden asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Entonces, el contexto ya sería el artículo. Ok, ya sé, ¿sí? Para ser útiles los datos, deben convertirse en información y ofrecer así un significado, conocimiento, idea o conclusiones. Por sí mismos, los datos no tienen capacidad de comunicar un significado por sí mismos, ¿sí? Tienen que estar acompañados de algo. Por otra parte, la información se refiere a un conjunto de datos que están adecuadamente procesados y van a proveer un mensaje al receptor, cuyo mensaje va a contribuir a tomar decisiones ante determinados problemas. Al tener clara la diferencia entre dato e información, podemos comenzar a revisar algunos de los tipos de datos que existen. Ok, antes de entrar a revisar los datos, podemos hablar un poquito de esto. Esto lo vi en una película, ¿no? Obviamente no es un caso real, aunque supuestamente la película estaba basada en hechos reales, ¿no? El caso era de un paciente que había fallecido y acusaban al médico de negligencia médica, al médico que lo operó, de negligencia médica. Entonces, durante el juicio, traen incluso a un experto en la materia,
y le preguntan, bueno, ¿es culpa del doctor que está operando que al paciente le haya fallado el corazón? Pues el otro dice, bueno, pues viéndolo así, así fría y secamente, pues no. Pero hay que ver por qué le falló el corazón, ¿sí? Y entonces ya ahí se deriva toda la información. O sea, a él le dieron un dato. Ok, pues lo estaban operando y le falló el corazón. Pues así viéndolo aparentemente no. O sea, pues le falló el corazón y ¿qué? No es culpa de nadie. Ahora, ya en la investigación, pues ya vino a salir con toda la información que no había sido culpa del médico que operó, sino del médico que anestesió al paciente, porque no se informó, nada más le dieron el dato de que lo iban a operar y él aplicó anestesia, no se informó de las condiciones del paciente, de todo lo que conlleva para aplicar una anestesia. Entonces, en ese caso, el médico que estaba siendo acusado de negligencia médica, pues salió libre y se inició un juicio en contra de él que hizo la anestesia, ¿no? El que aplicó la anestesia, que fue el que incurrió en la negligencia. Pero lo interesante aquí es cómo se maneja el dato y la información. O sea, el dato es que durante la operación falló el corazón del paciente. Y ahí aparentemente es culpa de nadie. Pero ya teniendo la información completa, entonces el juez pudo determinar que fue negligencia, pero no del doctor acusado, sino de otro doctor, ¿sí? Del anestesista, del anestesiólogo, como quieran mencionar. Bueno, vamos a ver los tipos de datos. Tipos de datos, estamos hablando de tipos de datos genéricos, ¿sí? Dice, el tipo de datos es el conjunto de valores que pueden tomar durante el programa. Si se le intenta dar un valor fuera del conjunto, se producirá un error. La asignación de tipos a los datos tienen dos objetivos principales. Por un lado, detectar errores en las operaciones. Por el otro, determinar cómo ejecutar estas operaciones. Y cuando hablamos de operaciones, no estamos hablando de operaciones aritméticas, no estamos hablando de operaciones matemáticas, estamos hablando de todo tipo de operaciones, operaciones lógicas, operaciones verbales, operaciones gramaticales, todo tipo de operaciones. Dice, de Pascal se dice que es un lenguaje fuertemente tipeado, es un lenguaje de programación, el Pascal, que es un lenguaje fuertemente tipeado. Esto quiere decir que todos los datos deben tener un tipo declarado explícitamente y además que existen ciertas restricciones en las expresiones en cuanto a los tipos de datos que en ellas intervienen. Y esto se da en la vida diaria. Me van a decir, oiga, pero no es clase de programación. Sí es cierto, no es clase de programación, pero esto lo vemos en la vida diaria. Todo donde vamos a llenar un formato, tenemos que llenar un tipo de datos. ¿Sí? Por eso les decía, la informática empezó mucho antes que la computación. Tenemos que llenar un tipo de datos. Y si esos datos no los llenamos correctamente, entonces se prestan a malas interpretaciones. ¿Por qué había mucha gente, o hubo una época en que mucha gente tenía problemas con sus actas de nacimiento? ¿Por qué? Porque a la hora de registrar a la persona, el escribano escribía algo, ¿no? Y después, cuando iban a sacar una copia del acta, la persona que sacaba la copia, pues lo escribía de otra forma. Y bueno, no había problema, aparentemente. Cuando se empezó a aplicar la ley, se empezó a exigir más la aplicación de la ley, se empezó a notar que
una letra que cambie en el nombre de una persona, automáticamente la convierte en otra persona, ¿sí? Y no puede ni ser acusado, ni ser exonerado, ni nada. O sea, si es otra persona, no cuenta, no vale, no es legal. Si yo escribo mi nombre con una letra, o vamos a decir, yo escribo mis apellidos y le pongo una I en medio, como hubo muchos años que así ponían, ¿no? El apellido paterno y el apellido materno, ¿no? No soy la misma persona que nada más con mis apellidos normales. Un caso que me tocó ver de cerca, el doctor Joaquín Cueto Arellanos. Me dice, el problema es que yo no soy hermano de mis hermanas, ni hijo de mi papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su papá era el doctor Joaquín Cueto Arellano y sus hermanas pues se apellidaban. Bueno, él realmente con su mamá era el problema. Su mamá era la que era Arellano. Su papá era Cueto Chan. Él decía, no soy hijo de mi mamá, ¿no? Y eso está más grave todavía, porque bueno, se dice que puedes no ser hijo de tu papá y quién te lo garantiza, ¿no? Nada más la mamá puede saber si realmente eres hijo de tu papá o no, ¿no? Pero hijo de la mamá es innegable, o sea, de dónde nació. Pero legalmente él no era hijo de su mamá. ¿Por qué? Porque el escribano cometió un error y puso una S. Y jamás se dieron cuenta hasta que empezó a tener problemas de tipo legal en el manejo de su documentación. ¿Sí? Entonces, ahí ya entra eso precisamente de los tipos de datos y su forma estricta de manejarse. ¿Sí? Su forma estricta de manejarse. ¿Ok? Entonces, una ventaja de los lenguajes fuertemente tipeados es que se gasta mucho menos esfuerzo en depurar, o sea, corregir los programas gracias a la gran cantidad de errores que detecta el compilador. En versiones anteriores de Access, usamos el tipo de datos memo para almacenar grandes cantidades de texto y el tipo de datos texto para almacenar cadenas más cortas, hasta 255 caracteres. En versiones 2013 y 2016 de Access, estos dos tipos de datos han cambiado el nombre, texto largo y texto corto, respectivamente, y tienen diferentes propiedades y los límites de tamaño dependiendo de si está utilizando una base de datos de escritorio o una aplicación web de Access. Ok, ¿por qué estamos hablando de Access? Porque en el siguiente tema vamos a hablar de las bases de datos jurídicas. Entonces tenemos que dejar en claro que es una base de datos. Y Access es una de las bases de datos que se utilizan por excelencia, es parte del paquete Office, ¿sí? Hay dos tipos de bases de datos que se utilizan en la actualidad bastante, que es la de Access y la de SQL. La SQL es una base de datos, vamos a decir, un poco más suelta, menos rigurosa, menos estricta, pero al mismo tiempo menos utilizable. La base de datos de Access incluso puede crearse desde el mismo Access, hacer todo un sistema que puede funcionar por medio de internet y podemos ahí manejar toda nuestra información. ¿Sí? Entonces por eso estamos hablando de Access acá. Ok. Texto corto. En los archivos ACCDB
El campo de texto corto funciona como el campo texto de versiones anteriores. Almacena hasta 255 caracteres. El texto largo, en los archivos ACCDB, el campo texto largo funciona igual que el campo memo antiguo. Es decir, puede contener hasta 1 GB de texto. Aunque los controles de formularios e informes solo pueden mostrar los primeros 64,000 caracteres. Los campos texto largo se pueden configurar para que muestren texto enriquecido que incluyen formatos como negritas y subrayado. O sea, esto en los juzgados, en el MP y todo donde se levantan denuncias y se tienen que hacer actas, si esto lo manejaran, harían sus actas mucho mejor. Si ustedes revisan un acta, van a ver que tiene muchos errores ortográficos y gramaticales. Porque la otra vez me decía un muchacho, es que tenemos un machote y solo podemos llenar los datos que hacen falta. Digo, pero es que ahí está mal. O sea, yo no te puedo firmar un documento donde estás mencionando una cosa, estás mencionando un género y luego pones mi nombre. Entonces tienes que corregir el género para que yo pueda firmarte, si no, no te puedo firmar. No, me dice, es que como es un machote, así queda. A ver, espérate, es que así, si yo te lo firmo así, es ilegal. O sea, yo no puedo firmar como que sea una mujer y tengo nombre de hombre. Entonces, si yo firmo ahí, aparentemente es otra persona la que está levantando la denuncia y entonces no puede ser, ¿no? Y tuvo que ir con sus superiores y hacer todo un rollo para que viniera y ya le bajaran por sistema otro machote y ya volviera a hacer todo el acta, ¿no? Pero si estos sistemas de información se manejaran así como estoy mencionando ahorita, sería mucho más fácil, mucho más factible que como los tienen en la actualidad, ¿sí? Numéricos. Para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos o información como edades, medidas, pesos, etc. Aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, un campo donde voy a poner el número telefónico de una persona no debe ser un campo numérico, porque si bien va a contener números, es un dato que no me va a servir para hacer operaciones aritméticas de ningún tipo. Una edad, un peso, una estatura, sí van a servir para hacer ese tipo de operaciones, ya sea médicas, ya sea legales, ya sea de lo que sea, ¿no? Vamos a comparar, por ejemplo, un tamaño de una persona contra el tamaño de otra persona en cuestiones de violencia, en cuestiones de fuerza, en cuestiones de lesiones, etcétera. Y vamos a hacer ciertas operaciones aritméticas, muy sencillas, pero las vamos a hacer. En cambio, un número telefónico, no lo vamos a hacer así. Entonces es un dato que, aunque si bien son números, no debe de ir en un campo numérico. Bien, fecha, hora, para la introducción de fechas y horas. O sea que nuestras fechas deben de tener un formato y deben estar estructuradas de cierta manera para que se entienda que es una fecha y una hora, también las horas. Ese es otro problema con las horas. A veces manejamos horas en el sistema de 24 horas
A veces manejamos horas en el sistema de 12 horas con AM y PM y no nos ponemos de acuerdo. Entonces eso también cuenta mucho, ¿no? Sí, no. Valores sí y no. Y campos que contengan uno entre dos valores. Sí, no, verdadero, falso o activado, desactivado. Son valores lógicos. Y estos valores lógicos son muy fríos, son muy estrictos. Como cuando le preguntan a un indiciado, le preguntan, en el caso tal, ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? No puedes decir, pues es que yo, pues hay que justificar mi actuación. No, te declaras culpable o te declaras inocente. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Eso en cualquier juicio. Te tienes que declarar de alguna manera, ¿no? Y por lo general, pues la gente se declara inocente, aunque sean culpables, ¿no? Nunca vamos a oír, o es muy raro oír que alguien se declare culpable. Por lo general, si se declara culpable es porque ya hubo una negociación abajo de la mesa y dijeron, bueno, declárate culpable y te vamos a dar la pena mínima. Y listo, ya solucionamos el asunto. O si te declaras inocente, pues te vamos a ir a juicio y te vamos a dejar caer todo el peso de la ley para refundirte en el voto. Y ya, ¿no? Pero por lo general la gente se declara inocente. Pero tiene esas dos opciones, culpable o inocente. Es un campo lógico. O eres culpable o eres inocente. No hay puntos medios. ¿Cuál sería un punto medio entre culpable e inocente? ¿Cuál sería? No hay, ¿verdad? No hay. ¿Sí? Entonces es un campo lógico, es un dato lógico. Solamente nos da dos opciones. Salud, Ámbar. Ok. Bien, objetos OLE. Objeto como por ejemplo una hoja de cálculo de Microsoft Excel, un documento de Microsoft Word, gráficos, sonidos u otros datos binarios. Lo que más manejamos en este tipo de campos son fotos, que hoy en día para un indiciado, por ejemplo, no podemos manejar su foto públicamente, ¿verdad? Tiene que ser privado. Públicamente no la podemos dar a conocer porque estamos violando sus derechos humanos. Aunque sea culpable a todas luces, estamos violando sus derechos humanos. No podemos publicar su foto, tenemos que censurarla de alguna manera. Bueno, pero son objetos OLE donde se van a manejar esos datos. Hipervínculo, texto o combinación de texto y números almacenada como texto y utilizada como dirección de hipervínculo. Una dirección de hipervínculo puede tener hasta 3 partes. Moneda, para valores de moneda y datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos. Aquí en este campo, si bien tenemos un campo número, pero el campo número se puede utilizar como campo moneda para poner valores monetarios, pero normalmente no lo hacemos así. El campo moneda se utiliza para poner valores monetarios, o sea, dinero. ¿Podemos hacer operaciones aritméticas? Sí, podemos hacer todo tipo de operaciones, pero es un campo económico, vamos a decirlo así. Autonumérico, número secuencial incrementado de 1 a 1. Único o número aleatorio de Microsoft Access, que Microsoft Access asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla. Los campos autonuméricos no se pueden actualizar. Fíjense, aunque es un campo numérico también,
Este es el campo que se utiliza, por ejemplo, para asignar los números de casos, ¿no? Los números de casos llevan un secuencial y ese secuencial no se puede repetir. No pueden haber dos casos con el mismo número, dos casos diferentes con el mismo número, ¿sí? Entonces ese tiene que ser un autonumérico, porque se tiene que ir incrementando. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? Nada, nada, Lucy. Bien. Vamos a ver ahora lo que son sistemas de información. Por definición, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo, por lo cual permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una organización. Un sistema de información no siempre requiere contar con recursos computacionales, aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la información por los usuarios. ¿Sí? O sea, siempre que pensamos en sistema de información, pensamos en computadoras y no necesariamente es así. Los elementos que interactúan entre sí son tecnologías, el equipo computacional cuando está disponible, hardware, software, comunicaciones, redes, TIC, programas ejecutados por las computadoras y las telecomunicaciones. Personas, humanos o el elemento humano del sistema de información. O sea, ¿quién alimenta a la computadora con la información? Nosotros, los seres humanos. Si no, bueno, hay maneras de hacer que se autoalimente hasta cierto punto, hasta ciertos momentos, pero siempre hay un punto en el que requiere la intervención del ser humano. Procesos de negocios, businessware, los procedimientos de políticas y reglas de operación. Un SI es el resultado de la interacción colaborativa de estos tres elementos. Todos estos elementos interactúan para procesar los datos, incluidos los procesos manuales y automáticos, y dan lugar a información más elaborada que distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada organización en función de sus objetivos. Habitualmente, el término se usa de manera errónea como sinónimo de sistema de información informático, en parte porque en el mayor de los casos, los recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos recursos, aunque en la práctica esto no suele ocurrir. Se podría decir entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los sistemas de información en general. Sí, esto ocurre porque el sistema de información en general abarca todo y el sistema de información informático vendría siendo una subclase, o sea, abarca nada más lo que es la parte de información que está informatizada. ¿Sí? Elementos: entrada, procesamiento, salida y retroalimentación.
Un sistema de información realiza 4 actividades básicas. Entrada de información. Es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que proviene o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de disquete, los códigos de barras, el escáner, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. ¿Sí? Son para las entradas manuales. ¿Sí? Ejemplos de entradas. Datos generales del cliente, nombre, dirección, tipo de cliente, etc. Políticas de créditos, límite de crédito, plazo de pago, etc. Facturas, interfaz automático, pagos, depuraciones, etc. Bueno, este ejemplo está enfocado a, vamos a decir, al área comercial, ¿no? Al área empresarial. No está enfocado al área de derecho, pero en el área de derecho podríamos decir, por ejemplo, los datos de entrada, los datos generales del cliente, vamos a ponernos en el caso de un abogado, ¿no? Los datos generales del cliente, nombre, dirección, teléfono, sexo, etcétera, todos sus datos, todo lo que con lo que lo puedo identificar, su profesión, su centro de trabajo, todo ello. En lugar de políticas de crédito, ahí tendríamos que ver lo que el servicio que le estamos brindando. ¿Qué servicio le vamos a brindar? ¿Defensoría o le vamos a servir para levantar una demanda, para acusar, para hacer una acusación? ¿Sí? Si lo tenemos que defender de una demanda, de una acusación, o si nosotros vamos a ser los que pongamos la demanda y la acusación en contra de alguien. La forma en que le vamos a cobrar. Y digo esto porque hay de casos a casos, ¿no? Por ejemplo, un abogado que es criminalista, que va a tomar un caso de un crimen, por ejemplo, le tienes que ir pagando por a priori, ¿sí? Tienes que pagarle, tienes que darle pues un adelanto y tienes que ir pagando sus servicios poco a poco. Cada audiencia tiene un costo y etcétera, todo ello. Un abogado de lo laboral, por ejemplo, que va a hacer una recuperación de salarios, una recuperación de PTU, una recuperación de aguinaldos, algo que esté demandando su cliente en contra de una empresa o de otra persona que le debe dinero, normalmente no le cobra a priori, sino que le va a cobrar a posteriori. ¿Cuánto le va a cobrar? Bueno, pues el 20, el 30, según lo que acuerden, de lo que se recupere, Entonces, allá hay diferentes formas de ir cobrando, de ir haciendo los cobros, ¿no? Vamos a decir, a una persona que te contrata para que lo defiendas de un caso, pues le vas a cobrar, le tienes que empezar a cobrar desde el principio, desde la primera consulta. A una persona que te busca para que metas una demanda de lo laboral, porque fue despedido injustamente, no fue liquidado correctamente, etcétera, entonces ahí normalmente le vas a cobrar al final, porque es un porcentaje de lo que la persona recupera, ¿sí?
Entonces ahí puedes ir poniendo, ¿no? Y también dependiendo del caso, de lo difícil, de la persona que sea, en fin, ahí ya entraría esa parte de no diríamos facturas, sino los honorarios, ¿ok? Y bueno, lo de pagos y depuraciones, pues igual, ¿no? Conforme te va pagando, te va liquidando, en, en cuestiones legales hay un ente que se llama gastos y costas, ¿no? Gastos y costas del juicio. Y muchas veces el abogado puede recuperar esos gastos y costas, entonces ya el que perdió el juicio es el que viene pagando todos los gastos y costas del abogado, pero el abogado ya cobró eso anteriormente, entonces le devuelve una parte a su cliente y se queda con otra parte, ¿no? Esos ya son convenios, ya son arreglos entre el abogado y las contrapartes. Pero sí hay casos muy marcados, como los casos de lo laboral, que es diferente el manejo del cobro, y los casos, otro tipo de casos penales, familiares, etcétera, que va muy diferente la forma del cobro, ¿no? Bueno, dice, procesamiento de información. Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. Bueno, aquí diríamos que el juez o el jurado o el Ministerio Público, bueno, el Ministerio Público no, él nada más integra expedientes. En base a la información, en base a los datos que le den, los va a convertir en información, ¿no? Los va a convertir en información para tomar una decisión. Para tomar una decisión. ¿Es culpable? ¿Es inocente? ¿Se le debe castigar? ¿No se le debe castigar? Etcétera. Eso, vamos a decir, ahí ya entra el criterio del juzgador, aunque si nos vamos a aplicar estrictamente las operaciones que marca la ley, entonces, bueno, pues no es tanto el criterio, sino que debe estar apegado a derecho, ¿no? Sin embargo, sabemos que, bueno, en muchos casos tienen otros detalles por ahí que ver en esto. Ejemplo de proceso: cálculo de antigüedad de saldos, cálculo de intereses moratorios, cálculo del saldo de un cliente. Bueno, estos son ejemplos que trae el tema, pero están enfocados a lo comercial. Aquí diríamos, los ejemplos podrían ser el de una fianza, el de una multa, ¿sí? ¿Cómo se va a marcar la fianza? ¿Cómo se va a marcar la multa? ¿Cómo se va a marcar si no paga la multa a tiempo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cálculos. Tiempo de sentencia, ¿cuánto tiempo lo vamos a sentenciar? ¿Por cuántos años? ¿Qué marca la ley? ¿Alcanza o no alcanza fianza? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen para saber si alcanza o no alcanza fianza? Bueno, pues toman la pena máxima, la suman con la pena mínima y la promedian, ¿no? Y si alcanza cierto número, alcanza fianza. Si no, pues no alcanza fianza. Por eso decimos, es que ese delito no alcanza fianza. Es un delito federal, no alcanza fianza. Ah, ok. No es un delito federal, bueno, pudiera ser que alcance fianza, ¿sí? Ese tipo de operaciones
aritméticas, matemáticas se tienen que ir haciendo y se hacen en base a los datos y la información que se haya generado a partir de esos datos. Salida de información. La salida es la capacidad de un sistema de información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. ¿Sí? Esto pues es, muchas veces es reglamentado. Por ejemplo, en el caso jurídico es reglamentado, ¿no? Yo no puedo ir a pedir información de cualquier persona a un juzgado. Tiene que ser o su abogado o esa persona. Y a veces ni a esa persona, tiene que ser su abogado. Y a veces hasta su abogado se la ponen difícil por aquello del sigilo, ¿no? Que bueno, eso también violenta los derechos humanos, pero bueno, ahí ya entran otro tipo de criterios. Entonces, toda esa información es con la que se va jugando y es la que forma parte del sistema. Dice, las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, disquetes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, bocinas, impresiones, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un sistema de información puede constituir la entrada a otro sistema de información o módulo. Ahorita con los juicios orales se puede dar más esto. ¿Por qué? Porque la salida de información es oral. ¿Sí? Es oral. Y es en tiempo real, vamos a decirlo así, en tiempo real, y puede dar entrada a otro tipo de problemas, a otro sistema que nos pueda pues meter en más líos o liberar de algunos problemas o algunos pendientes. Ejemplos de salidas, bueno, reportes de pago, pólizas contables, interfaz automática, consultas de saldos en pantalla de una terminal. Bueno, aquí en el caso de los juicios diríamos, bueno, el documento donde se indica el resultado del juicio, ese sería el principal de las salidas, o una notificación que puede ser en estrados, puede ser en el domicilio de la persona, incluso en estrados puede ser en una pantalla y ahí se tiene la información, ¿no? Entonces todo eso es manejable en términos legales. La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas del sistema en el contexto vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada. Esto es como cuando en un juicio se llega a la etapa del alegato final, o sea, cuando se hacen las preguntas para demostrar cada uno la veracidad de su acusación o de su defensoría, ¿sí? Para que uno demuestre su inocencia o el acusador demuestre la culpabilidad del acusado, ¿no? Esto sería la retroalimentación, porque antes ya se hizo todo, ya se hizo la demanda, ya se hizo la presentación de pruebas, ya se hizo un preestudio y ya se hizo un prefallo, ¿no? Y luego viene el alegato final, entonces ahí ya se viene la retroalimentación. Y cuando entramos a la etapa de retroalimentación
es cuando viene a muchas veces a alimentarse más el sistema de información y agarra más fuerza, agarra más consistencia. Bien, la característica esencial de un sistema de información es el uso de registro de datos para representar el movimiento, el estado o la existencia de objetos en algún otro sistema, los cuales pueden ser físicos o abstractos. Ejemplo, un almacén formado por bienes. Llegan, se guardan y se venden. Se empieza confeccionando registros de los que hay. El conjunto de registros y los medios que se utilizan para conservarlos constituyen un sistema de información. El sistema de información es un modelo o representación de un sistema físico con el cual también interactúa, y los dos pueden contemplarse como subsistemas de un sistema organizativo más amplio. Las entradas al sistema de información desde el sistema físico son observaciones, mientras que las salidas son reglas para actuar, aunque también conlleva entradas y salidas que son puramente información y no van acompañadas de movimiento alguno. Los sistemas de información no están restringidos a representar objetos físicos, también pueden representar abstracciones, ¿sí? O sea, no, los sistemas de información no están exclusivamente para las cosas físicas, también para las cosas abstractas. ¿Qué es algo abstracto? Por ejemplo, ¿qué pasa con la mayoría de los agiotistas? La mayoría de los agiotistas no hacen un contrato con la persona a la que le dan, un contrato escrito, notariado, ante la persona que le están prestando el dinero. Si acaso le hacen firmar un recibo para comprobar que le dieron el dinero, y si acaso le van firmando recibos donde van recibiendo ellos el dinero, pero no es algo fuerte. ¿Qué pasa muchas veces con prestamistas o incluso con gente común y corriente como nosotros, que alguien viene y nos pide prestado dinero? No hacemos un contrato notariado, firmado ante la ley y todo. No, le prestamos el dinero, así a la palabra. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo lo podríamos recuperar? ¿Será que no se pueda recuperar ese dinero? Sí se puede recuperar, claro, es una forma muy tediosa, muy cansada, muy agotadora, y por eso mucha gente pues mejor dice, a ver, ¿cuánto dinero es? Ah, es poquito, no tiene caso. Lo dejo así, ¿no? Voy a perder más metiéndome a juicios y todo eso que si lo dejo pasar. Eso es un contrato abstracto, eso es algo abstracto. Y los sistemas de información también lo pueden estar manejando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una demanda de un contrato abstracto. ¿Qué se dice de los contratos de trabajo cuando no se ha firmado un contrato por escrito? Que tenemos un contrato verbal por tiempo ilimitado. Eso es abstracto también, ¿sí? Eso es abstracto. Ok. Existen algunos tipos de sistemas de información, tal como corresponden a los sistemas tradicionales de procesos de datos. Tal como debería, es un modelo predictivo. Este se utiliza para modelizar consecuencias de posibles decisiones y permite la selección del curso más apropiado de la acción. Dentro de una organización, los sistemas de información más grandes son los que realizan las principales funciones. Por ejemplo, la nómina, los sistemas institucionales que tienden a ser descriptivos con algún componente de normativa, mientras que los sistemas personales se usan con más frecuencia en una predictiva. Por ejemplo, esto sería el sistema tal como es, lo podríamos asignar a
a las demandas que se hacen y que si el acusador retira la demanda, pues no pasó nada. Otorga el perdón y no pasó nada. Y los sistemas tal como debería ser, podríamos decir que son los sistemas donde el delito es perseguido por oficio. Entonces ahí, aunque la persona otorgue el perdón, retire la demanda, etcétera, el delito se persigue por oficio, tal como debería ser. ¿Sí? O sea, creo que quedó claro. No sé si les queda claro esa parte. ¿Sí? Bueno. Los sistemas de información pueden clasificarse en sistemas de procesamiento de transacciones, TPS, que gestiona la información referente a las transacciones producidas en una empresa u organización. También se le conoce como sistema de información operativa. Sistemas de operación gerencial, MIS, orientados a solucionar problemas empresariales en general. Sistema de soporte a decisiones, DSS, herramientas para realizar el análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar al proceso de toma de decisiones. Este es el sistema que más se adaptaría a lo que es el sistema legal, ¿sí? El sistema de soporte a decisiones. Ese es el modelo. ¿Por qué? Porque en base a la información que se va generando, es la base para los juicios, es la base para determinar la culpabilidad o inocencia o la participación de. Porque también tenemos otro tipo de juicios, ¿no? Por ejemplo, los juicios sucesorios de una persona que muere intestada y los juicios sucesorios de una persona que fallece dejando un testamento. Entonces hay variaciones ahí. Sin embargo, bueno, los sistemas de soporte a decisiones son los que encajarían en esta parte. O más bien, el sistema legal es el que encajaría en este tipo de sistemas de soporte a decisiones. Sistema de información ejecutiva, EIS, herramienta orientada a usuarios de nivel gerencial que permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la misma. Es en este nivel cuando los sistemas de información manejan información estratégica para las empresas. Ahora, bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos o banco de datos, en ocasiones abreviada con las siglas BD o con la abreviatura B.D., es una colección de archivos o datos relacionados que permiten el manejo de la información de alguna compañía u organización. Las bases de datos pueden ser jerárquicas o verticales, o en red u horizontales. Sin embargo, estas bases de datos no se utilizan mucho. Las bases de datos más utilizadas en la actualidad son las llamadas relacionales. Las bases de datos relacionales se basan en el uso de tablas. Las tablas se representan gráficamente con una estructura rectangular formada por filas y columnas. Ok, me van a decir, bueno, es que los expedientes no se guardan así. Ah, no, claro que no. Pero tu expediente es nada más un registro de una base de datos. Todo tu expediente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú entras a la base de datos jurídica, tú vas a encontrar ahí todos los expedientes que hay. Y son relacionales, porque la base de datos no está tan pesada como para poder, como para que ahí puedas leer todas las hojas, sino que
tiene tablas donde cada uno de los números del expediente tiene registros. O sea, es una relación uno a varios. Es una tabla principal que tiene una relación con varias tablas y en cada tabla puede tener varios registros. ¿Por qué? Porque, bueno, así como, por ejemplo, en un juicio donde se presentan pruebas, no se presenta una prueba, se presentan varias pruebas. Y todas esas pruebas tienen que quedar debidamente registradas. Y en la actualidad quedan registradas en una base de datos, no en un archivo, no en un archivero, en una base de datos, que posteriormente se imprimen y se pueden exhibir, etcétera, pero están en una base de datos, ¿sí? En Access se guardan los datos en tablas relacionadas, de forma que los datos de una tabla se relacionen con los datos de otra. Por ejemplo, la tabla ventas, vendedores. Access tiene la capacidad de administrar las relaciones entre ambas tablas, por lo cual es muy sencillo seleccionar a un vendedor y obtener como resultado todas sus ventas sin perder ningún dato. Ok, esto vendría siendo algo así como el expediente de una persona o la ficha de una persona, ¿no? Sabemos que cuando detienen a una persona lo fichan, así le llamamos, la ficha, ¿no? Ya tiene un número de registro ante el sistema legal, ante el sistema judicial. Entonces, con los datos de esa ficha, podemos saber todos los expedientes en que ha sido incluida esa persona, ya sea como acusado, ya sea como acusador, ya sea como testigo, pero ahí podemos ver todo donde aparece esa persona. Esa es una base de datos relacional. Por ejemplo, los abogados, ¿no? También hay una base de datos de abogados donde podemos consultar qué tantos datos, qué tantos casos ha llevado un abogado, cuántos ha ganado, cuántos ha perdido, saber sus estadísticas y saber qué abogado o qué despacho es más confiable en base a sus estadísticas, obviamente, ¿sí? Entonces, las bases de datos nos van a servir para poder tener acceso a todo eso. No todos los programas de gestión de base de datos tienen esta capacidad, por lo cual es necesario saber si se necesitará. Antes de ver lo que es el programa en sí, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones sobre el diseño de la base de datos para poder obtener los datos que en realidad nos interesan y qué información se necesitará extraer para que un mal diseño hará que los resultados no sean los esperados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver, obviamente, cómo se estructuraría o cómo están estructuradas las bases de datos, ¿sí? Dice, es de suma importancia conocer exactamente para qué se utilizará la base de datos, qué datos son los que interesan y qué información se necesitará extraer. Definir las tablas que compondrán la base de datos y dentro de cada tabla se piensa qué campos serán necesarios. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviados SGDB. Ahora te preguntarás qué es un gestor de base de datos. Bueno, un gestor de base de datos es un programa que permite introducir, almacenar, ordenar y manipular los datos de forma más rápida y estructurada. Las propiedades de estos sistemas, de estos SGDB, de estos sistemas gestores de base de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática, ¿sí? Esto es parte de lo que me preguntaban ayer, ¿no? De que, bueno,
¿Y por qué estamos viendo informática básica, ¿no? Si nosotros lo que estamos estudiando es derecho. Ok, ¿por qué? Porque esto, como les decía, la informática está ahorita en todos lados y esto, los sistemas gestores de base de datos, sean del ámbito que sea, se estudian dentro de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Ok, esto es lo que viene siendo la base para que podamos entender mejor las bases de datos de las que vamos a estar hablando en las próximas clases. ¿Sí? Las bases de datos, vamos a ver que hay varios tipos de bases de datos que les interesan a ustedes, porque no vamos a englobar como bases de datos jurídicas todas. Hay varios tipos de bases de datos que se manejan en esta parte, en la licenciatura de Derecho. ¿Sí? Hay varios tipos de bases de datos, entre ellas las bases de datos jurídicas. Tenemos, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación está en una base de datos donde lo podemos ir consultando. Antes era una hemeroteca, ahora no, ahora es una base de datos. ¿Sí? Las jurisprudencias se almacenan en bases de datos. La ley ahora está en una base de datos. ¿Se puede obtener en un libro? Sí, se puede obtener en un libro, pero se encuentra más fácilmente en una base de datos. Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Y también tenemos otro tipo de bases de datos más generales a las cuales muchas veces tenemos acceso como abogados o como juzgadores, pero que no siempre debemos de tener acceso a ellos, o incluso bases de datos que vamos a decir que no tienen nada que ver con la cuestión legal, pero que son mal utilizadas, entonces son objetos de un delito. ¿Sí? Ejemplo, es un delito que los call center te estén llamando para insistirte en que tomes un crédito, en que aceptes una tarjeta de crédito, en que te cambies de tu Afore, en que te cambies de una compañía telefónica. Es un delito. ¿Por qué? ¿De dónde obtuvieron esa información? Esa información no debe de estar abierta al público. O sea, si yo voy a una compañía de telefonía celular, hago un contrato y todo, mi número, no tienen ellos por qué estar dando todos mis datos a todos lados. Entonces, si a partir de eso me empiezan a hablar de los bancos para que yo contrate créditos o tarjetas de crédito, etcétera, pues es un delito que incurrió la compañía de telefonía celular, a menos que yo haya autorizado que se den mis datos para ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas páginas web a las que nosotros les damos acceso sin darnos cuenta. ¿Sí? Les decimos, sí, permitir, nos sale una leyenda chiquitita de que para poder mandarte más exactamente lo que tú quieres conocer, nos permites acceder a tus datos y que no sé qué. Todo está, puedes consultar la reglamentación del seguro de información. Ok, pum. Sí, le decimos permitir. Y no, ya le dimos carta amplia para que agarren nuestra información y la difundan a todo el mundo y nos empiezan a bombardear de publicidad, de propaganda que ni nos interesa, que nos fastidia, que nos hace perder el tiempo, y ahí están muele y muele y muele y muele. Entonces todo eso son
pues en algunos países son delitos, en otros países no. Desafortunadamente, en Internet es muy difícil perseguir un delito porque hay países donde no está reglamentado y no podemos nosotros demandar a esa persona. Hay países donde sí. De hecho, una de las empresas más respetuosas de las leyes de cada país es Google. Google en cualquiera de sus servicios, de sus redes sociales, es muy cuidadosa en ese aspecto. Hay, por ejemplo, videos que te dicen, ese video está prohibido en tu país, no lo puedes ver, ¿sí? Y no te permite verlo, ¿sí? Hay información que quieres descargar y te dice, en tu país no puedes descargar esta información. O te dice, accede para comprobar que seas mayor de edad y tengas el derecho a acceder a esta información, ¿sí? Entonces, es una empresa muy celosa en ese aspecto, ¿sí? Tal es el caso que les comentaba el día de ayer, que el presidente de la República hizo un video, se le ocurrió musicalizarlo con música de Juan Gabriel y se lo bajaron de YouTube. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar por el momento la música de Juan Gabriel. Entonces, es una ley que se estaba violando. Y fíjense, el presidente de la República era para que dijera Google, no, pues es el presidente de la República, ni modo, puede hacer lo que quiera. No, está violando una ley y no se puede. Y pum, le bajaron su video. ¿Sí? Entonces, hay cosas que sí se pueden lograr en Internet, hay cosas que desafortunadamente no. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que incurre en un delito en redes sociales, pero cancela su cuenta, ya no lo podemos demandar, porque ya no existe en redes sociales. A lo mejor abrió otra cuenta con otro nombre, otros datos, y nosotros ni en cuenta. pero ya esa cuenta que habíamos descubierto que estaba cometiendo un delito, ya no se puede hacer nada con ellos. ¿Sale? Bien, entonces vamos a dejarla hasta ahí por hoy y el día de mañana vamos a ir un poco más fuerte hacia lo que son las bases de datos que a ustedes les van a interesar. Formatos, estructuras, cómo acceder a ellas, etcétera. ¿Sí? Como van a ver, nos vamos a ir yendo poco a poco hacia lo que es derecho. O sea, empezamos desde informática básica y vamos a ir poco a poco hacia lo que a ustedes les interesa. ¿Vale? No se desesperen, solo son 3 semanas que las voy a estar torturando, no es mucho tiempo, entonces ya después se sentirán libres. ¿Vale? Bien, entonces vamos a... Profe. Sí. Lo que pasa es que no alcancé a copiar algunos temas importantes. Sí. ¿Cómo hacemos con esas presentaciones que usted tiene? ¿Nos las va a subir a la plataforma? Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí voy a subir el video. Ok. Sí, entonces ahí pueden estar revisando el video y pueden tomar nota de todo, ¿no? No sabía que estabas tomando nota, si no los hubiera dejado un poquito más de tiempo para que estén... No, está bien, perfecto. Sí, pero sí, lo voy a subir a mi canal para que quede ahí al alcance de ustedes. ¿Sale? El canal que ayer mandó el link. Ajá, sí, ese es mi canal. Okay. Pero no es ese el link, ¿sí? Tú entras a mi canal, escribes aquí en el chat, te lo voy a poner, pueden abrir el chat. Así, entran a YouTube y escriben así, Percherón64, como lo puse en el chat. Ajá. Y y ya les va a aparecer todos los videos que tengo en mi canal, ¿no? Entonces buscan, por ejemplo, clase 150620 1921 informática jurídica, y ahí ven la clase de ayer, por ejemplo, ¿no?
y entran, la de hoy se va a llamar clase 160620-1921, informática jurídica. Entonces ya abres ese video y ya ya tomas pues lo que necesites del video, ¿no? Lo pueden consultar las veces que ustedes gusten. ¿Sí? Por eso me gusta más transmitir en YouTube, porque se queda ya grabado, no tengo que hacer más trámites. Pero bueno, también esta plataforma es un poquito más interactiva en ciertos asuntos que vamos a hacer más adelante. Voy a necesitar que ustedes interactúen un poquito más. Entonces también pues es conveniente esta, ¿no? Y yo grabo todo esto y luego lo subo a mi canal para que lo tengan al alcance a la hora que quieran. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Sí, sí, dime. Una tarea para el lunes. Sí, sí, les dejé, sí es cierto, les dejé una tarea para hoy y una para el lunes, ¿verdad? Una para hoy y otra para el lunes, ¿sí? La de hoy era lo del teclado, ¿sí? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? No lo vi. Ok, No, bueno. es que no, creo que fue el tiempo que no me había conectado. Sí, puede ser, puede ser. Ok, se los voy a revisar mañana. Se trata de hacer un esquema del teclado. No es dibujar todas las teclas, sino los bloques de teclas. Entonces les decía, por ejemplo, en mi canal tengo un video que se llama El teclado. Y ahí les voy explicando todo el teclado. Entonces ahí pueden ir tomando nota para hacer los bloques del teclado y ponerle su nombre. Por ejemplo, teclado alfanumérico, teclado numérico, teclas de función, etcétera, ¿no? Y lo van a dibujar en su libreta y bueno, le toman una foto, me lo muestran aquí por la camarita, etcétera. Ya después voy a ver para que lo puedan subir su foto a la plataforma. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora por esta misma plataforma. Esperemos que sus compañeros ya se conecten, por lo menos el que se conectó ayer, para que ya seamos un poquito más. ¿Vale? Síganse cuidando y nos vemos mañana.